2 años que participamos en la convocatoria de las Fuerzas Vivas, en el que decidimos que se decidió por consenso nacional que en el corto plazo se iba a aplicar un 2.88. 2.88. De eso hace 2 años. O sea, para el 11, 2.88. 2.88. En el 11. No, En el 10. 2.88 en el 8. En el 2000, hace 2 años. A principios de año 2010 empezamos a discutir todo el tema de educación y una estrategia frente a la crisis internacional. Ustedes recuerdan, ¿no? En la cumbre de las Fuerzas Vivas. En la cumbre de las Fuerzas Vivas se decidió de hace casi 2 años el aplicar 2.88 en lo inmediato. En lo inmediato. Eso era para allá. Hace 2 años, y un acuerdo que es nacional, se presenta una propuesta de 2.37. ¿Qué podemos decir? Entonces hay una cerrazón en el Ejecutivo de no invertir en educación, a pesar de que enarbolamos que estamos en la revolución de la educación. Por otra parte, nuestros legisladores no dan señales clave de que quieran hacer valer la voluntad de la ciudadanía de que lo importante es educación. En otro sentido, yo todavía espero, y esto es de manera progresiva, que los medios de comunicación sí le den una portada más clave en lo frontal a esto de este 4% que es impostergable. También esperaría que actores clave, que los empresarios se manifiesten más decididamente y que las iglesias católicas como la nuestra, nuestros obispos también, las iglesias, confederaciones evangélicas, se manifiesten de manera decidida en un tema tan importante y tan crucial. Mario, pero veo que ese 4% ustedes aceptaron un 2.88, o sea que tampoco le están exigiendo una asignación de ese 2% faltante total, sino un escalamiento, ¿verdad?, que conduzca a ese 4%. Esa es la idea, ¿no? Sí. Lo importante de aquí es que la sociedad ha acudido a todos los debates, ¿no?, y a todos los consensos y diálogos que han participado en todos los diálogos. Ha participado en todo. Y hay propuestas concretas, de donde han salido propuestas concretas. Y hasta ha sido flexible la propia sociedad, diciendo, vamos a hacer una ruta progresiva, ¿no? Una ruta, que era lo que se esperaba. Es decir, vamos progresivamente. Y sin embargo, se sorprende a la ciudadanía con un presupuesto que es regresivo. Porque eso es lo que se está también debatiendo. Detrás de ese 4%, no es la lucha solamente por el 4%, sino la lucha por todo el tema de institucionalidad, por todo el tema de respetar los diálogos, consenso a los que arribamos, ¿no? Las leyes, la Constitución, es eso también lo que está en juego. Es decir, los pactos que hemos hecho como actores sociales, políticos, económicos, que no podamos ni siquiera cumplir eso, estamos graves. Es eso lo que también queremos hacer, el llamado que estamos haciendo. Nos contaba Juan Luis Corporán que ustedes desde el Observatorio de Políticas Públicas, Políticas Sociales, ustedes estuvieron dándole seguimiento a los conflictos y reclamos de la sociedad dominicana durante un largo periodo. Y bueno, lo que ustedes comprobaron fue que este presupuesto no incorpora esos reclamos que son, ¿verdad?, de toda la sociedad dominicana, que ustedes resumían en 4, no en 4 políticas básicas, pero tampoco los consensos, y eso es verdad. Y eso es grave. Eso es verdad. Impresionante. Es decir, hasta qué punto, y tú hablabas, Mario, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no?, la experiencia directa y reciente que tuvieron ustedes, ¿no? Tremendo, tremendo. Nosotros encontramos... O sea, si hay algo que es consensual en la sociedad dominicana es el tema de la educación. De la educación. Y de hecho ayer el diálogo en la Cámara Americana de Comercio lo dice. O sea, todos los sectores están de acuerdo, solamente nuestros dirigentes políticos. Pero el ministro dice que no sabe qué va a hacer con el 4%. Pues si el ministro no sabe qué va a hacer, hay que cambiar de ministro. ¿Ustedes recuerdan la declaración que dijo, no? Nosotros entendemos que si el ministro no sabe qué hacer con el 4%, hay que cambiarlo. Así es. Porque en encuestas donde este país está en los rankings más elevados de baja calidad educativa, hay algo que está pasando. Pero además yo me pregunto, ¿y cómo podemos desarrollar? A mí me simpatizó desde un principio la campaña 1000 por 1000. Me parece muy bien la campaña 1000 por 1000. Incluso desde aquí lo felicitamos y todo aquello. Pero ¿cómo es posible una campaña 1000 por 1000 si no hay recursos suficientes? ¿Y cómo es posible que la media en toda América Latina es 5.1 en promedio del Producto Interno Bruto y nosotros estamos luchando por un 4%? ¿Y cómo es posible que Costa Rica, que está en un 6%, esté aspirando ahora para poner un 8% en su ley? Y nosotros todavía somos capaces de proponer un 2.37. Es que somos ¿Y tan... cómo es posible también que si no
si no sabemos qué hacer con tantos recursos, ¿cómo es posible que estemos dando también leche, suero lácteo, en vez de leche real en el desayuno escolar? ¿Me explico? Es decir, si es dónde invertirlo, es decir, hay diagnóstico. Es decir, aquí no estamos inventando. Es decir, hay estudios, como empezamos discutiendo, hay estudios, hay diagnósticos, hay planes que tienen rutas concretas de dónde se tiene que invertir. Porque falta de voluntad política. Claro que sí. Es ¿Cómo decir, es posible que en nuestros barrios los niños no tengan preescolares a los cuales asistir? ¿Cómo es posible que un ministro entonces pueda decir que no va a saber lo que hacer con tantos niños en preescolar que no tienen dónde ir? O que nuestros liceos públicos estén en las condiciones que están. En los barrios la educación inicial no existe. La educación inicial no existe. La educación inicial pública no existe. Existen son iniciativas de particulares y de grupos sociales que se dedican a construir pequeños preescolares. Y si no, nosotros tenemos ahí en esa zona que yo le dije de la Ciénaga de Guachupita y los Guandules. Eso no existe. Quiero pedirle su permiso, tenemos que hacer otra pausa. Vamos a la pausa, quédense ahí, seguiremos conversando con los directivos del Centro Bonoy Juan Montalvo. En un minuto estaremos de regreso.